Mi nombre es Carlos, y hace ya varios años de que viví esta experiencia. Yo iba en la universidad. Llevaba una vida algo estresada porque trabajaba y estudiaba. Además de eso, yo no vivía con mis papás, pues me mudé a Querétaro para estudiar ahí. No hubo razón especial para que yo eligiera esa ciudad. Simplemente quería comenzar a independizarme y vivir lejos de mis padres, quienes habían sido muy sobreprotectores toda mi vida. Y acepto que en ese momento me tenían muy abrumado a causa de su excesivo control que tenían sobre mí. Así que un tiempo fuera de casa y de la ciudad me ayudarían bien a forjarme como hombre. Al llegar a Querétaro comencé a vivir en un departamento que renté con los ahorros que había venido haciendo desde un año atrás. Y me alegraba no tener que compartir habitaciones con nadie más. Así me aseguraba de que estaría tranquilo. Lo que no me gustaba es que no pude pagar por un departamento en una zona buena, y tuve que vivir en unos departamentos que casi podría decir eran de mala muerte, pues estaban algo descuidados y tenía yo varios vecinos que se veían muy malandros. Sin embargo, la ventaja es que el lugar cubría bien la necesidad y no comprometía mi economía. Con el tiempo me hice de una novia, quien era también estudiante en la misma universidad que yo. Sandra fue la primera mujer con la que me relacioné en mi vida, y la primera también con la que conocí los placeres de la cama, porque mis padres es de decir que siempre se habían encargado de espantarme a las pocas chicas que se me acercaban. Hace años me hubiera dado pena contarles esto, pero ahora comprendo que cada quien vive sus etapas de forma distinta y no hay nada de malo en ello. La ventaja que yo tenía con Sandra es que al yo tener el departamento para mí solo, no teníamos que batallar en gastar en moteles o en lugares privados donde pudiéramos tener un poco de intimidad. Lo malo de Sandra es que ella era una chica un tanto celosa, así que a menudo peleábamos por cualquier cosa, pero sobre todo cuando se mudó a los departamentos una extraña mujer. Aquella era una mujer sola, ya pintaba tener unos 46 años, y tenía una extraña jovialidad en su actitud, y se notaba que de joven había sido muy guapa. Su nombre era Doña Valeria. La mujer era divorciada, y nunca en su vida pudo tener hijos, pues pese a que visitó a infinidad de especialistas, el embarazo tan deseado nunca se dio. Así que por las vías naturales, tampoco había esperanzas de que ella pudiera llegar a ser madre. Así que no tenía familia, y nadie la visitaba en su departamento. Aparte de estas cosas, Doña Valeria vestía ropas similares a las de una gitana, pero siempre vestía de negro. Aquella señora, cuando llegó al edificio, estaba presentando dificultades económicas, pues para su edad ya nadie le daba un trabajo formal. Así que ella, en cuanto llegó, se dedicó a lavar y a planchar ajeno. Doña Valeria comenzó a tocar puerta por puerta en cada departamento del edificio para ofrecernos aquellos servicios mencionados, y también a algunas pocas personas nos ofreció servicios de brujería y de tarot. A mí todas esas cosas de ocultismo, brujería y chamanismo siempre me habían dado risa, pues yo era muy creyente de la ciencia y por consecuencia descartaba que la magia y todas aquellas cosas que me parecían absurdas pudieran existir. Cuando Doña Valeria tocó a mi puerta, yo le abrí, y esa mañana estaba yo almorzando con Sandra en mi departamento. Al abrir la puerta, Doña Valeria se presentó ante mí y me comenzó a ofrecer los servicios de lavandería y planchado. A mí me llamó la atención el color claro de sus ojos y su cabello muy negro, y sobre todo lo educada que era su manera de hablar. Aquella no parecía realmente una mujer pobre. Cuando le dije que sí aceptaba su servicio de lavandería, la mujer se pasó con un poco de excedida confianza a mi departamento. Así que no me quedó más que invitarla a que se sentara en el sillón, mientras que yo iba a la recámara a juntar algunas prendas para darle a lavar. Cuando Doña Valeria se marchó, Sandra me hizo una escena de celos que jamás olvidaré. Fue la primera y la que más me dejó traumado, pues ella me reclamó a gritos diciéndome que Doña Valeria me comía con la mirada y que de seguro yo le había gustado a la mujer.
Así que Sandra aseguraba que doña Valeria en algún punto regresaría y entraría al departamento para tratar de seducirme. En fin, que yo no le di importancia a esas cosas, pues para mí aquella señora no era más que otra persona más en el mundo y no tenía más importancia. 2 días después subí al departamento de doña Valeria, el cual estaba a 2 pisos arriba que el mío. Toqué la puerta y después de un minuto la mujer salió y me preguntó que si podía yo regresar 1 hora más tarde, pues ella estaba haciendo un trabajo especial y no quería que se le interrumpiera. No me quedó más que hacerle caso y regresar después. Pasada la hora subí de nuevo, y cuando toqué nuevamente en la puerta, doña Valeria me abrió y vi cómo de adentro venía saliendo una señora que lloraba. Ni por la cabeza me pasaba lo que le estuviera pasando a aquella pobre mujer, pero en cuanto se fue, doña Valeria me invitó a pasar. Lo que vi en su departamento era algo impresionante y que me puso la piel chinita, pues para empezar, todas las cortinas eran de color negro, y ella no tenía encendidas las luces del lugar, sino que usando velas es que se daba la iluminación. También había un aroma a flores que me recordaba los velorios de mis familiares fallecidos, y justo en el centro de su sala había algo que me perturbó por su extraña, horrible e imponente imagen. Ante mis ojos se posaba a un par de metros la figura de una estatua de 1,5 metros de la Santa Muerte. Antes de aquella vez, yo ni idea tenía de que la Santa Muerte existiera, ni para qué fines se utilizaba tampoco, pero quedé aterrado de ver ante mí su figura cadavérica, su túnica que le arrastraba y caía sobre todo aquel altar hasta llegar al suelo. En sus ojos aquel esquelético rostro tenía un par de pequeñas luces que la hacían ver aún más tenebrosa. Yo di un paso hacia atrás al verla, y doña Valeria me dijo con un tono burlón: «No le tengas miedo, Carlos, ella no te va a hacer nada. Bueno, no si no te metes con ella y me la ofendes». Doña Valeria después me dio una tarjeta, y me dijo que si un día se me ofrecía un trabajito de brujería, ella con gusto me lo podía hacer. Y también me pidió de favor que no divulgara lo que había visto, pues no todos los vecinos sabían de aquello, y de enterarse, quizás la podrían empezar a molestar. Yo tomé la ropa y estaba ya listo para irme, pero doña Valeria me miró con sus penetrantes ojos y me preguntó que si quería acompañarle a almorzar, pues había preparado unos guisados y no quería comer sola. La verdad, confieso que me daba miedo la presencia de la Santa Muerte en aquel departamento, pero también es que moría yo de hambre, pues a veces por falta de tiempo yo no desayunaba y comía solo 1 o 2 veces al día si bien me iba. La mujer fue muy atenta conmigo y entablamos mucha confianza muy rápido. Ya entrados en la plática, tuve el ligero atrevimiento de preguntarle que si su santita era tan buena, ¿por qué no le pedía dinero y se zafaba de andar lavando ropa? Doña Valeria agachó un poco la cabeza y con una risa callada me dijo que ella tuvo mucho dinero antes de llegar al departamento, pero lo perdió todo, porque alguna vez usó los poderes de la santa para hacer el mal, y ella en ofrenda entregó su riqueza. Pero me dijo también que la Santa Muerte le regresaría todo en el momento que ella lo considerara oportuno. Mientras tanto, ella debía adaptarse a ese estilo de vida. Yo no entendía mucho la manera de pensar de doña Valeria, pero la respeté. Y cuando terminé de almorzar, le agradecí y le pagué por lo de la lavada de la ropa, y así fue que me fui a mi departamento. Toda la tarde me quedé con una sensación muy extraña, por saber que había conocido y entablado amistad con una bruja. ¿Quién lo diría? Yo que me estaba preparando para ser psicólogo, pero ni hablar. Cuando pasaron los días, cada vez que yo iba a recoger la ropa lavada a casa de doña Valeria, era seguro que me quedaría a almorzar. Y como se imaginarán, esas atenciones a mi novia Sandra le molestaban demasiado. Ella decía que doña Valeria me estaba coqueteando y me quería engatusar, pero yo no sabía si eso era real. Yo no era capaz de percibirlo, pero Sandra me prohibió que siguiera yendo a desayunar con doña Valeria. A Sandra yo le prometí que lo haría,
Sin embargo, a escondidas de ella, yo seguía yendo a desayunar con doña Valeria cada vez que podía. Y a veces hasta yo la invitaba a mi departamento, porque la verdad, yo me sentía muy solo, y sé que ella también. Así que, pese a sus extrañas ideas de brujería, era muy agradable convivir con ella. Con el tiempo las cosas cambiaron y dieron un giro muy radical, pues de pronto comencé a sentir una extraña ansiedad. Empecé a sentir que los días que no veía a doña Valeria, yo me sentía muy mal emocionalmente. Yo la extrañaba mucho. Sonará ridículo, pero yo la extrañaba mucho más que a Sandra, mi novia. Pronto me invadió la idea de que con mi vecina bruja la pasaba mejor y sentía que yo necesitaba mucho su presencia a mi lado. Muchos pensarán que quizá doña Valeria representaría para mí un amor de madre o algo así, pero no, aquello era diferente. Al principio no hice mucho caso de lo que pasaba en mi cabeza, pero luego por las noches, antes de dormir, yo sentía una extraña necesidad de tenerla en la cama conmigo, abrazándola, besándola, haciéndole el amor. Y es que la señora se conservaba muy bien para su edad, y sus ojos eran hermosos, pues como dije antes, ella en su juventud seguro que era una rompecorazones. La verdad admito que en ese momento yo empezaba a enloquecer por la señora. Extrañamente creo que me había enamorado como un loco de ella. Yo sentía que ya no me importaba qué dijeran los demás. A doña Valeria yo quería poseerla, hacerle el amor como un maldito loco, declararle mis sentimientos sin que nada más importara, aunque eso significara dejar la relación con Sandra. Yo no sé qué me pasaba en ese momento, que estaba volviéndome loco por aquella señora. Así que bien decidido, la siguiente vez que fui a su departamento, después de almorzar, estábamos platicando y bebiendo un café. Doña Valeria estaba fumándose un cigarro muy tranquila, y yo con el miedo y los nervios a flor de piel, me le acerqué y le quité el cigarro. Le di una fumada, y después fui acercándome a sus labios lentamente. Y como vi que ella no se quitaba, le di un beso muy suave. Cuando despegué mis labios de los suyos, la miré a los ojos para sentir su reacción. Por un instante me pasó por la cabeza que ella me iba a dar alguna cachetada. Sin embargo, todo lo contrario ocurrió. Ella me tomó de la cara con sus manos y nos besamos así desenfrenadamente. Aquella mañana fue que ocurrió todo por primera vez. Yo me sentía como un maldito maniático ansioso por sentir el calor de su piel. Así que con desesperación le fui quitando la blusa. Recuerdo que le rompí algunos botones. Doña Valeria solo hizo una risa en señal de que eso no le importaba, así que también le quité la falda. Les juro que ella se mantenía tan bien conservada que parecía una mujer de 20 años. Instantes después que ella me quitó también la ropa, yo le pedí que nos metiéramos a la recámara, pero a ella de inmediato le cambió la cara y le cambió el tono de voz. Hizo también un gesto de desaprobación. Con eso ella me hizo saber que aquella idea no le gustaba. Ella me dijo que antes de consumar el acto había 2 reglas. La primera consistía en que solo podíamos hacer el amor justo en su departamento, y todas las veces debía ser ante los pies de la estatua de la Santa Muerte. La segunda es que yo ya no debía decirle doña Valeria, sino simplemente Valeria. Y sin dejarme que yo contestara algo, me volvió a besar y me puso contra el suelo. Ella de inmediato se montó sobre mí y consumamos el acto. Lo que sigue ya se lo imaginarán, y yo les confieso que hasta la fecha y con el perdón de mi esposa actual, pero es que esa mañana con Valeria, yo tuve la experiencia erótica más increíble que jamás haya vivido. Y es que el aroma de la piel de Valeria, la intensidad de sus caricias, su calor, su entrega, son cosas que jamás olvidaré. En aquel ardiente instante, la edad se borró de nuestros cuerpos y nuestras almas se unieron en un maravilloso momento de amor. Con decirles que hasta se me olvidó que estábamos ante la imagen de la Santa Muerte. Aquella mañana yo le confesé que estaba enamorado de ella, y para mi suerte ella me dijo que nuestro amor no estaría bien. Ella me confesó también estar enamorada,
pero me pidió que si yo quería que los encuentros pasionales continuaran, debían ser siempre en su departamento y a los pies de la Santísima Muerte, justo como ya me lo había dicho. Por mi mente pasó de inmediato que nuestros encuentros serían para ella una especie de ofrenda a modo de ritual, pero con lo embobado que me tenía Valeria, yo aceptaría cualquier condición que ella me pusiera con tal de tener encuentros amorosos una y otra vez. La verdad es que yo me sentía muy pleno. Yo estaba en mis mejores años y me sentía como una máquina sexual, y Valeria estaba muy complacida con todo aquello. A ella también se le veía muy feliz. Y a mí ya no me importaba lo que los vecinos dijeran, porque yo ya me la pasaba mucho tiempo en el departamento de mi amante vecina. Mi nivel de entrega a aquello que yo sentía era tal que una mañana Sandra fue a visitarme al departamento. Yo sin piedad recuerdo que le rompí el corazón. Le dije que estaba enamorado de otra mujer y que ya no quería saber nada de ella. Así que le dije que me perdonara, pero era mejor así. Ella de inmediato sospechó de Valeria y me dijo que seguramente yo estaba siendo embrujado por ella y que con un trabajo de brujería me tenían bien amarrado. Yo no le hice caso y la dejé marchar para que ya no me molestara más. Sandra quedó destrozada y sin pensarlo dio la media vuelta y se fue, pues ella ya se la solía de que mi vecina bruja era mi amante. Una vez con Sandra fuera de mi vida, yo era completamente libre de hacer lo que yo quisiera con mi vida amorosa. Así que seguí teniendo aquellos encuentros pasionales con mi vecina bruja, la cual me tenía muy loco y a la que yo amaba tanto. Así que cada que tenía tiempos libres, yo me la pasaba encerrado en su departamento, y Valeria me comenzó a contar muchas cosas acerca de la brujería, las cuales me resultaban muy interesantes. Nuestro vínculo de confianza se volvió mayor. Sin embargo, por alguna extraña razón, nunca nos veíamos fuera de su departamento. Había otra cosa extraña que yo no comprendía. Se trataba de que yo nunca podía entrar a su habitación. Ella nunca me dijo por qué, simplemente me pidió que si la amaba, nunca, por ninguna razón, me metiera a su cuarto. Pero con el paso del tiempo su petición me fue despertando más y más la curiosidad, hasta que un día pasó algo que me hizo salir un poco de aquella burbuja de ceguera en la que había estado inmerso por tantos meses. Una mañana recibí una llamada de Sandra. Ella se escuchaba muy mal y me dijo que estaba muy enferma y que necesitaba verme con sentido de urgencia. Admito que me preocupé muchísimo de escucharla en ese estado, así que saliendo de la universidad me fui directo para su casa. Cuando llegué la vi tirada en la cama. Estaba muy pálida y muy adelgazada. Creo que me había olvidado tanto de ella que ni siquiera me di cuenta de que se había ausentado de la escuela por más de una semana. Y es que como ella era de otro salón, ya habíamos prácticamente perdido todo contacto. Sandra muy triste me dijo que estaban haciéndole muchos estudios médicos porque no sabían lo que le estaba pasando. Pero más allá de que fuera una enfermedad, ella estaba preocupada por su salud y por la mía. Sandra me confesó que semanas atrás de que termináramos, ella ya sospechaba que Valeria me estaba embrujando. Así que ella buscó ayuda y contactó a una bruja que le estuvo haciendo unas lecturas de tarot. Aquella mujer le platicó de mí, y la bruja le dijo que yo estaba siendo trabajado y que corría mucho peligro. También a Sandra la bruja le dijo que ella estaba siendo trabajada por la misma mujer que me echó el embrujo a mí. Sandra me pidió que tuviera mucho cuidado y que me alejara de Valeria, porque ella solo me estaba usando para fines rituales. Escuchar todo aquello me hizo una explosión en la cabeza, y me cayó el 20 de que las palabras de Sandra tenían mucha razón, pues era raro que Valeria no permitiera nuestros encuentros amorosos en otro lugar que no fuera a los pies de la Santa Muerte. También me puse a pensar en cuál era la razón de por qué no me dejaba entrar en su habitación. Al ver a Sandra en ese estado, yo me sentía comprometido a hacer algo. Yo me sentía culpable de lo que le estaba pasando, y estaba yo seguro de que su enfermedad era causa de alguna brujería de Valeria.
Así que regresé a mi casa, y esa misma tarde fui a casa de mi vecina amante. Yo fingí que todo iba de maravilla y no mencioné nada de Sandra. Esa tarde nos vimos y comimos juntos en su departamento, y como era casual, no podía faltar el encuentro pasional. Sin embargo, en esa ocasión yo no me sentí del todo complacido. Cuando terminamos, yo fingí quedarme dormido, y Valeria se metió a su cuarto, sacó una toalla y se metió a bañar. Ella nunca le ponía seguro a la puerta de su cuarto. Ella confiaba en mí y sabía que no violaría sus reglas. Pero aquella tarde, cuando se metió al baño, yo de inmediato y sigilosamente abrí la puerta de su habitación y con cuidado de no hacer ruido me metí. A primer vistazo su habitación estaba muy ordenada y no había nada fuera de lo normal, así que no entendería yo por qué se me había negado la entrada a dicho lugar. Admito que la curiosidad estaba explotándome en la cabeza, así que fui abriendo los cajones de su buró, de su tocador, de su closet, pero yo no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, al asomarme por debajo de la cama, en el piso, justo al otro extremo de la cama en el que Valeria no dormía, pues aquella era una cama matrimonial, se encontraban 2 frascos, que por la oscuridad del sitio no vi bien a primera instancia, pero sin pensarlo, me levanté, rodeé la cama y me agaché para verlos más de cerca. Saqué la linterna de mi celular y pude ver que los frascos estaban separados por un espacio de 15 centímetros y cada frasco estaba sentado sobre un círculo de algún extraño polvo. Y noté que para uno de los frascos el polvo era blanco y para el otro era polvo negro. Yo de inmediato metí la mano y lo saqué. Lo que vi ante mí era una mezcla entre impresionante y aterrador, pues ambos frascos estaban cubiertos a la mitad, uno por tierra de panteón, y hasta la superficie se posaba una foto de Sandra. El otro frasco tenía pétalos secos de rosas y unos trozos extraños de hierbas, y hasta arriba una foto de Valeria y una foto mía amarradas. Un miedo combinado con rabia me invadió, y cuidadosamente salí nuevamente del cuarto, abrí la mochila que yo traía de la escuela y escondí muy bien los frascos. Cerré bien la mochila y volví a fingir que estaba dormido. Instantes después de que Valeria salió del baño, me levanté y le dije que debía irme porque había mucha tarea por hacer. Ella no puso objeción y me despedí de ella dándole el último beso, con el que yo estaba pactando dejarla y olvidarme de toda aquella extraña aventura. Una vez que llegué a mi departamento analicé los frascos y supe que no era buena idea que yo los tocara. Así que la mañana siguiente yo falté a la universidad, pues le llamé a Sandra para que me dijera dónde estaba aquella bruja que ella consultó para poder llevarle los frascos. Cuando llegué con aquella mujer que se llamaba Diana, me sorprendió que de ser tan joven ya se dedicara a esas cosas ocultas, pues la chica ha de haber tenido poco más de 20 años. Y más sorprendido me sentí cuando vi que ella también tenía varias estatuillas de la Santa Muerte en su consultorio. Sin embargo, esta chica me hizo sentir mucha confianza rápidamente, así que me puse a platicarle todas las cosas que viví con Valeria en su departamento. La cara que puso Diana me hizo pensar que todo aquello era muy malo, pero Diana me dijo que al final de la sesión me contaría más detalles de lo que me pasaba, porque primero me debía hacer una limpia y después poder así romper la brujería que se había hecho con los frascos. Diana me dio a beber un líquido amargo, aquella era una especie de brebaje, y me empezó a rezar y a lanzarme el humo de un puro. Después Diana, en una especie de tina, puso ramitas de extrañas hierbas y me pidió que me metiera y que me diera un baño por media hora. Al terminar, Diana me advirtió que los siguientes 2 días caería en una horrible fiebre y me darían diarreas terribles, así que me pedía no salir de mi departamento en al menos aquellas 48 horas, pues para romper la mala energía de Valeria, yo no debía verla ni llamarla en los días que mi depuración estuviera ocurriendo. La bruja me aseguró que tanto Sandra como yo estaríamos bien, y que ella sin problemas intercedería por nosotros ante la Santa Muerte,
para pedirle que aquellos maleficios que Valeria nos puso pudieran por fin terminarse. Y es que Diana me dijo que ella tenía pactos muy fuertes también con la Santa Muerte, y que seguro la Santita sí le cumpliría sus peticiones. Además de eso, Diana me explicó que lo que Valeria realmente pretendía con aquello que nos hizo era primero separarnos a Sandra y a mí, y después hacer que yo me enamorara perdidamente de ella, lo cual ahora veo que sin duda alguna consiguió. Pero lo que más me quitó el aliento y me perturbó fue el saber por palabras de Diana la bruja que Valeria, seguro en nuestras noches de pasión, solo quería hacer el amor ante los pies de la Santa, porque ella le había pedido a la Santa Muerte el milagro de poderse embarazar. Y a cambio de eso, Valeria le estaba ofreciendo nuestra energía sexual emanada durante el acto. Diana me explicó que la energía sexual tiene un poder impresionante para crear milagros, y Valeria lo sabía muy bien. Por eso fue que caí en la cuenta que para Valeria solo fui un objeto de uso para un plan muy egoísta que ella tenía de ser madre. Al instante de enterarme de todas esas cosas, mágicamente se me fue el amor por Valeria. Yo le agradecí a Diana por su ayuda y me marché a mi departamento, no sin antes conseguir los víveres necesarios para sobrevivir los 2 días que Diana me pidió que no saliera para nada. Así que fui y me encerré, y tal y como Diana lo dijo, la fiebre estuvo a punto de matarme, la diarrea estuvo tan intensa que seguro bajé unos 5 kilos o más. Nunca en mi vida me había sentido tan mal, y tal cual fueron las indicaciones de Diana, yo no salí para nada del departamento, ni me acerqué a Valeria. A mí me sorprendió mucho que tampoco Valeria se haya acercado a mí, ni me fue a buscar. Y confieso que yo tenía miedo de que ella se tomara alguna represalia y me hiciera alguna otra brujería. Cuando pasaron los 2 días, la última noche caí tan rendido que dormí de una manera que me desconecté por completo de todo. Al día siguiente ya me sentía un poco mejor, ya estaba listo para salir, así que preparé mis cosas para ir a la universidad, pero antes de abrir la puerta, noté que había una nota en el piso. Alguien debió empujarla por debajo de la puerta. De inmediato supuse que la nota era de Valeria, y en efecto al abrirla así era. Ella con su puño y letra me dedicaba unas palabras en las que se disculpaba, y me decía que su amor hacia mí había sido real, pero ella no quería comprometerse conmigo, porque la diferencia de edad tenía un peso muy fuerte. En la nota me pedía también disculpas por la brujería que nos hizo a Sandra y a mí, y me avisaba al final de la nota que mientras yo estaba durmiendo, ella había contratado un personal de mudanza para sacar sus cosas y así poderse ir a vivir a otro lugar. Sentí mucho alivio de saber que ya se había marchado y que las cosas habían quedado entre comillas bien entre Valeria y yo. También sentí mucho entusiasmo y salí corriendo a ver a Sandra para contarle todas las cosas que pasaron. Ella también poco a poco se fue curando y nuestras vidas volvieron a la normalidad. Entre Sandra y yo ya no hubo una relación, pero sí quedamos con una bonita amistad que hasta la fecha a veces nos juntamos para tomar un café y platicar un poco. Sin embargo, debo contarles que el destino es muy extraño, porque 2 años después, andando por la ciudad en un día como cualquiera, volví a ver a Valeria. La vi de lejos y no me acerqué a saludarla ni nada. Ella iba sola. Se le veía un tanto triste el semblante, un poco avejentada y cansada. Ella había perdido aquella jovialidad que le caracterizaba. Pero lo que viene ni se lo imaginan, porque Valeria, aquel día que la vi, estaba embarazada. Aquello me preocupó porque seguro embrujó a algún joven y por fin la Santa Muerte le concedió el milagro de volverse madre. Pero admito que también me dio mucho gusto por ella, porque era un deseo que ella anhelaba mucho. Después de esa vez jamás la volví a ver, pero espero que el bebé que tuvo haya crecido en un hogar lleno de amor y cuidados. Aquella fue mi extraña experiencia con la brujería y con la Santa Muerte, y fue así que conocí el extraordinario poder de la Santísima. Comprendí también que ella no es mala y que todo depende de quien use su poder. Y aunque yo me dedico a la psicología,
y sé que no hay evidencia de que la brujería o la magia sean reales. Para mí, al menos, aquellas cosas sí existen.